Hola, ¿qué tal compañeros, profesor, compañeros de maestría? Bueno, pues hoy estamos acá contestando entonces la pregunta que tiene que ver con el foro de cómo caracterizar y relacionar los atributos, criterios e indicadores de competencias con la evaluación del desempeño de los estudiantes. Y pues yo pienso que generalmente siempre uno debe empezar con la parte de diagnóstico. Uno debe conocer el tipo de estudiantes en el cual estamos trabajando, porque cada uno de los estudiantes es un contexto totalmente diferente, es un mundo totalmente diferente, donde también cada uno de esos estudiantes tiene unos diferentes estilos de aprendizaje, tiene diferentes maneras de comprender las cosas, tiene habilidades diferentes. Entonces es importante nosotros empezar a conocer el tipo de estudiantes y el entorno en el que ellos se manejan, en el que ellos se mueven. Además de que no todos los grupos funcionan de la misma manera. Entonces, por ejemplo, la educación en primaria va a ser muy diferente a la educación básica secundaria o incluso la educación en la parte universitaria. Yo he tenido la oportunidad de desempeñarme en cada una de estas funciones y sé de primera mano por mi experiencia de que no todos los grupos funcionan de la misma manera. Yo puedo llevar una planificación de una clase y un sistema de evaluación para un grupo que no me va a funcionar de la misma manera para otro grupo. Todo depende del ambiente, del ambiente de aprendizaje como tal. Como lo hablábamos en un tema anterior, dentro de una de las actividades anteriores, sobre los ambientes de aprendizaje. Entonces hay que tener muy en cuenta el contexto educativo, hay que tener en cuenta el tipo de población, la parte socioeconómica y cultural de las personas. Entonces yo pienso que esa parte de la evaluación del desempeño de los estudiantes siempre es algo que debe ser de manera continua, pero que viene desde precisamente el diagnóstico que se da como tal al tipo de población que nosotros estamos manejando. Tobón hablaba mucho acerca de las habilidades que tenía cada uno de los estudiantes y que cada uno era un contexto diferente. Entonces es la labor del docente tratar de mirar cómo podemos medirle las competencias, los resultados de aprendizaje de esas competencias a un estudiante que de pronto no tiene mucha habilidad lectora, pero que puede expresar muy bien otro tipo de habilidades como por ejemplo, manualidades, arte o otros. De todas maneras hay que tener en cuenta que cada estudiante tiene diferentes tipos de habilidades que puede explotar de alguna u otra manera. Es donde nosotros desde el principio debemos darnos cuenta cómo podemos planificar una evaluación para un estudiante. Además tenemos que tener en cuenta la parte de la inclusión. Nosotros nos encontramos en el aula diferentes estudiantes con algunos con necesidades educativas especiales, otros por ejemplo que necesitan intérpretes porque son sordomudos. Entonces para cada uno de esos estudiantes debe tener el docente una estrategia diferente para poder evaluar las competencias. Además el mismo diseño de la clase debe ser diferente porque no todos van a comprender de la misma manera. Entonces, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, Vic hablas mucho sobre la relación estrecha de los contenidos y los niveles de desempeño, ¿sí? Y pues no hay que tampoco salirnos de los lineamientos que nos pasan a nosotros el Ministerio Nacional. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia eh, nos regimos por los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros desde los planes de área trabajamos contenidos y de acuerdo a esos planes de área nosotros diseñamos totalmente cuáles van a ser nuestros programadores del día a día, cómo va a ser la clase, el desempeño de la clase y pues obviamente cómo nosotros vamos a planificar esa evaluación que apunte directamente a esos desempeños y esos resultados de aprendizaje de las competencias como tal. Hablamos de los tres saberes, pero resulta de que ahora los lineamientos, por ejemplo acá en el ámbito nacional, nos mandan directamente desde el Ministerio de Educación los derechos básicos de aprendizaje, que a mi manera de interpretar acabaría con los planes de área que nosotros implementamos en las instituciones educativas, puesto que directamente con los derechos básicos de aprendizaje tiene unos estándares curriculares y tiene unos indicadores de logro o unos indicadores que apuntan directamente al desarrollo de esas competencias, al aprendizaje por competencias. Entonces yo pienso que la manera de cómo caracterizar y relacionar los atributos, los criterios y los indicadores de una competencia con la evaluación del desempeño, pues es un proceso que debe hacerse
de manera continua, desde el mismo momento en que nosotros llegamos a la institución, desde que nosotros llegamos al grupo de estudiantes como tal, tenemos que hacer el diagnóstico y desde ahí empezar a evaluar y empezar a crear ese sistema de evaluación pertinente para cada una de las necesidades especiales y educativas de cada uno de los estudiantes. Ese es mi aporte y pues me gustaría escuchar o ver en el foro algunas participaciones o algunas críticas al respecto. Saludos, que estén muy bien.